Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarlos y recibirlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos al doctor Salvador Malo, que es director del ACET, esta iniciativa de aseguramiento en la calidad de la evaluación para el trabajo. Doctor Malo, le agradecemos profundamente que esté con nosotros el día de hoy y nos permita la oportunidad de dialogar con usted. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, doctor. Saludo a Enrique Quintana. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, doctor Malo, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Gracias. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique. Doctor, bienvenido, un gusto. Gracias. Doctor, gracias nuevamente. Lo hemos buscado y le hemos pedido esta oportunidad y este diálogo para hablar de muchas cosas que son del área de su especialidad. Hay señales en México en torno a que la investigación científica, la ciencia, los proyectos de investigación, los recursos que el gobierno mexicano destinó por años a impulsar y promover estudios de grado y de posgrado en el extranjero se han reducido significativamente, además de los fondos destinados a proyectos de investigación en universidades, en el Cinvestav, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podríamos iniciar con que nos ayude usted y le ayude a la audiencia a describir un diagnóstico y un panorama de cómo está el tratamiento de la ciencia y la investigación científica en el momento presente en México. Doctor, por favor. Con mucho gusto. Mire, desgraciadamente es claro lo que están ustedes diciendo, que se está dando nuevamente en México una regresión hacia situaciones de financiamiento y apoyo para la investigación científica que va en contra de lo que deberíamos de tener. Como país, somos un país muy grande y desgraciadamente, sin embargo, tenemos muy pocas personas que de alguna forma están dedicadas a la investigación científica en comparación con otras naciones, tanto aquellas que están en la punta como aquellas que están más cercanas a nosotros. México sigue con una población de doctores, de investigadores, muy baja en comparación a todos los parámetros internacionales. Tengo algunas gráficas y datos que les voy a presentar a continuación, pero primero quiero decirle que, por ejemplo, el total de personas que están en el sistema de educación superior, México tiene más de casi 4,5 millones de personas que están en la educación superior. Menos del 1% de ellas están estudiando para obtener un doctorado y solamente un 7% en total, incluyendo los del doctorado, se dedican a una maestría o a algún tipo de posgrado. En otras palabras, somos un país fundamentalmente de licenciatura, un país que tenemos muy pocos jóvenes todavía en educación superior en los niveles más avanzados. Hemos avanzado mucho en relación a lo que era anteriormente. Hay que recordar que México en 1960, para ser preciso, tenía menos del 1% de sus jóvenes en educación superior, menos del 1,7%, para ser preciso, de los jóvenes de la edad estaban en educación superior. Hoy tenemos un número mucho más significativo. Tenemos cerca del 40% de los jóvenes de edad que ya llegan a la educación superior. Pero mientras nosotros pasamos de tener 2% a 40% y crecimos en población, otros países crecieron aún más. Un ejemplo extraordinario es el caso de Corea, que en 1960 estábamos en una situación similar en cuanto a investigación y en cuanto a personas con estudios de avanzada, y ahora el caso de Corea es que es el país que tiene más jóvenes en educación superior. De hecho, el 90 y tantos % de los jóvenes coreanos en edad están estudiando en la educación superior, en comparación con el 40% de México. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la importancia de tener personas con educación superior? Pues es que efectivamente en nuestra época el conocimiento, la preparación son particularmente importantes para el desarrollo de los pueblos. Antes eran las materias primas, luego eran las materias que de alguna forma fabricamos, pero se reconoce que hoy en día la carrera por la educación y por la investigación es una carrera en que todos los países están inmersos.
están tratando de tener más y más personas. Entonces, el que se bajen los recursos para educación superior o el que se bajen los recursos para la investigación, para la ciencia, la tecnología, es triste. Ya el sexenio pasado habíamos logrado por primera vez rebasar el 0.4%, 0.49% de los recursos del PIB dedicados a la investigación. Hoy volvemos a caer en esta nueva administración, volvemos a bajar y seguimos bajando. De hecho, la bajada empezó desde los años finales de la administración pasada, pero hoy seguimos bajando. Y esto lo que hace es que no tengamos ni siquiera el número suficiente de personas para interactuar razonablemente con el conocimiento que se está creando todos los días a velocidades mayores. Voy a usar unas cuantas gráficas, no quiero abusar de la paciencia de sus escuchas, pero creo que estas gráficas que voy a presentar les dicen a ustedes cómo estamos en educación superior y cómo estamos en investigación. Miren, la primera la tomamos de UNESCO del 2016 y nos presenta en el lado izquierdo el número de estudiantes extranjeros que van a algunos países de destino. Este número se ha convertido hasta antes de la pandemia en el indicador más claro de calidad, porque los estudiantes que van al extranjero tienen dos características que son importantes. Una, que pagan, no importa si lo paga el gobierno o lo pagan las personas, pagan por ir a estudiar a esos países. Dos, que tienen los conocimientos y la capacidad para entrar a las mejores universidades del mundo, a las que escogen ellos. Y veamos ustedes a dónde van. En la parte izquierda vemos que el grueso de las personas del mundo que van a estudiar un posgrado o una licenciatura fuera de su propio país van a los Estados Unidos. No es extraño, es casi 1 millón de personas al año van a estudiar a los Estados Unidos. Después siguen otros países y México ocupa ahí una posición relativamente buena en comparación, si se le ve simplemente en su posición, pero desgraciadamente muy baja. Mientras Estados Unidos recibe cerca de 1 millón de personas al año extranjeras en su sistema educativo, en México recibimos solamente 12,000, un poquito más de 12,000. Y si analizamos las cifras de México, vemos que buena parte de esos son estudiantes mexicanos que estaban probablemente en Estados Unidos y que por alguna razón regresan y tienen que estudiar la licenciatura en México. O sea, la parte de extranjeros realmente es todavía menor. Pero si tomamos ese número de estudiantes y lo dividimos por cada 100,000 habitantes, nos damos cuenta de la diferencia tan fuerte que tenemos. En la gráfica verán ustedes, en la parte izquierda, que Australia y Nueva Zelanda son los países que más número de estudiantes extranjeros atraen por cada 100,000 habitantes. Australia atrae a 1,390 y Nueva Zelanda a 1,155 estudiantes por cada 100,000 habitantes. Se podrá decir que, bueno, nos ayuda mucho el que hable en inglés, el que tiene el idioma que se ha vuelto el idioma universal en este momento. Pero también hay que recordar que Australia y Nueva Zelanda están muy lejos de casi todos los países, incluyendo los del sureste asiático, porque están en el confín del mundo de Oceanía, que realmente cuesta mucho trabajo llegar. Y tomemos a Nueva Zelanda como ejemplo. Nueva Zelanda está a 3 horas de vuelo del país más cercano que se llama Australia. Entonces, el que vayan ahí 1,155 estudiantes por cada 100,000 habitantes es notable, sobre todo si comparamos cómo queda México. En México vienen cerca de 11, 12 estudiantes extranjeros por cada 100,000 habitantes. Esa comparación nos dice que la distancia entre México y Australia y Nueva Zelanda es no de 10 a 1, es de 100 a 1. En otras palabras, nuestro sistema no es atractivo para los estudiantes extranjeros. Nuestro sistema de educación no es atractivo. Vayamos ahora a la otra cifra que es importante para lo que estamos hablando. ¿Cuántas publicaciones existen en cada país? ¿Cuántas publicaciones hace cada país? Las cifras nuevamente las tomo de la UNESCO. En este caso son cifras de 2014 y presento ahí la gráfica, las publicaciones científicas por país, por los 40 países más productivos. Verán ustedes que México ocupa la posición 26 y se dirá que nuevamente no es una posición mala, aunque somos la economía 14 o 15 y lo mismo en tamaño de población. Pero vean ustedes la distancia que hay con respecto a Estados Unidos y China, que son los que se ocupan en primer lugar.
Pero hagamos la misma situación, la misma comparación que hicimos anteriormente. Es decir, comparar un país grande como Estados Unidos con un país mediano como México, o con un país pequeño como Chile o Singapur, es comparar peras con manzanas. Tenemos que de alguna forma normalizar las cifras. Y al normalizar las cifras, es decir, al dividirlas entre el número de habitantes, vemos que nuestra situación es particularmente triste. Pero estamos en el lugar realmente 38, no en el lugar 26, caemos al lugar 38. Pero nos separa la diferencia que nos separa a México de otros países, como puede ser los países que están en la punta, que no son los Estados Unidos, podrán ustedes ver que ese es el otro punto importante de esta gráfica, sino que los países punteros son países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, Singapur, Holanda, Bélgica, Canadá. Todos ellos, se darán ustedes cuenta, son países que no son particularmente grandes. Son algunos de ellos más grandes que otros, pero no son particularmente grandes. Y sin embargo, son países en que en términos de lo que producen, tienen una producción mayor que la que tiene Estados Unidos. Vean que Estados Unidos cae a la posición 21 en relación a todos estos. Pero además esos países, Suiza, Dinamarca, Suecia, Singapur, etcétera, son países que todos reconocemos como países que tienen un cierto bienestar social, económico, etcétera, en comparación con el resto de los países. En otras palabras, esta gráfica hace ver la relación tan fuerte que existe entre una situación de bienestar general de la población con su capacidad de producción, en este caso de producción científica. Lo mismo se podría hacer si publicamos libros o presentamos pinturas de carácter internacional o poesía, etcétera. Tendríamos cifras muy semejantes. Con eso lo que vuelvo es a su pregunta inicial. Sí necesitamos todavía, sí necesita México todavía seguir impulsando de manera importante la curiosidad, seguir impulsando de manera fuerte y constante lo que es la investigación y la innovación en todos los términos de la palabra. Tenemos que seguir tratando de tener a un grupo de personas que puede, cuando menos, ser intermediario entre lo que son los avances de la ciencia, los avances de la investigación y lo que necesita nuestro país. Se está esperando que hagan más esos investigadores, porque nuestros investigadores, cuando se les ve individualmente, se ve que son tan buenos como los investigadores de cualquier otro país. Lo que pasa es que tenemos muy pocos. El Sistema Nacional de Investigadores tiene 33,000 personas, 33,000 individuos. Para un país de 126 millones de habitantes, eso es nada, es literalmente nada. Tenemos que lograr tener un mayor crecimiento del número de personas que están dedicadas a la investigación, a la innovación, a la creatividad y que por otro lado están preparadas para entender el conocimiento que se está generando continuamente en el mundo y que por lo tanto tenemos que aprovechar y asimilar en nuestra sociedad. Creo que estos datos son claramente una evidencia de que México todavía no está en una época o en una situación en que podamos relegar la educación superior o la investigación hacia situaciones tan críticas como las que estamos viviendo en cuanto a apoyo para esas actividades. Muchas gracias, doctor. Nos describe un panorama detallado, preciso. Me preocupa gravemente lo que dice, doctor, sobre todo en el momento en que hemos estado viendo como humanidad, como género humano, la lucha contra la pandemia y la colaboración de múltiples naciones para lograr avances en materia de vacunación, de medicamentos, de químicos para proteger la salud de los seres humanos. Y siento que no estamos en ese nivel. Ahora usted lo ratifica con los datos que señala. ¿Quiere usted brevemente, doctor, enarbolar causas de este fenómeno? ¿Cuáles pudieran ser las causas y las razones que han conducido a esta situación, por favor? Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay muchas causas, o hay varias causas, para no decir muchas, hay varias causas, cada una de ellas importante. Tomando el ejemplo que vi de Corea, del cambio de Corea, de la situación de 1960 a la situación actual, debo decir que Corea, en el momento en que estaba despegando, y México, tendrían una situación similar en cuanto a
producción de investigación científica y en cuanto a educación superior. Pero Corea hizo algo que México no hizo. Corea dedicó todos los recursos que tenía en primera instancia a su situación de armamento, de armamentista derivada de la posición y la situación que vivía Corea en ese entonces. Acababa de terminar la guerra de Corea, como ustedes lo saben, y por lo tanto tenían que cuidarse mucho de la situación en que se encontraban frente a Corea del Norte y frente a otros países, en particular China. Eso los llevó a gastar mucho en armamento, pero el otro gran gasto que hicieron es dedicar los recursos a la educación, y después de eso ya podían atender otras cosas y se dedicaban a atender otras cosas. México no ha hecho lo mismo. Hemos avanzado en educación, sí, sin duda, como dije, pasamos de menos de 2% de la población en educación superior a 40%, pero no hemos hecho un esfuerzo consistente por tener una educación cada vez mayor y mayor y mayor. Y la muestra que para mí también se puede representar esto que estoy diciendo es simplemente las alternancias que le han dado en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Vean ustedes con qué facilidad cambiamos secretarios de Educación Pública. Debía ser pues, probablemente la posición que menos cambiara, porque teníamos que emprender tareas ahí en la Secretaría de Educación Pública, tanto de los estados como de la federación, tareas que llevan años en cimentarse, tareas que llevan periodos muy fuertes para poder cambiar la cultura de la enseñanza y la cultura del aprendizaje. México ha declarado muchísimas cosas en torno a la educación, pero no ha tenido una situación constante más que en unos cuantos periodos de nuestra época moderna. Realmente no le hemos dado la importancia a la educación que decimos tiene y que realmente tiene. Es decir, la única forma que podemos lograr un país más estable, un país más tolerante, un país más civilizado, un país más igualitario, un país más tranquilo, es teniendo gente más educada. Es la única forma que podemos hacer eso. Las leyes, desgraciadamente, son en muchos casos fundamentalmente aspiracionales. Las leyes reflejan lo que queremos o, en el mejor de los casos, lo que ya hacemos. Pero nuestras leyes son en muchos casos solamente aspiracionales. Reflejan lo que quisiéramos ser, pero no las cumplimos, no las satisfacemos. Ahí está el caso de la dedicación del 1% del Producto Interno Bruto a la investigación. No se ha cumplido y lleva ya 3 administraciones en que está puesto en la Constitución. Entonces, no tenemos una seriedad para poder abordar la educación en México. Eso no quiere decir que no haya instituciones, que no haya profesores, que no haya investigadores de primera. Claro que los hay, pero lo que estoy diciendo es que en términos generales no contamos con un sistema de educación superior, contamos con un conjunto de instituciones, todas muy centralizadas, que están repitiendo lo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo, cuando que debemos de cambiar la educación nuestra sigue siendo la educación tradicional, la del dictado, la de la memorización, la de el repetir conocimientos del pasado, en lugar de estar enseñando a la gente a enfrentar el futuro. Entonces, si quisiera yo escoger dos o tres causas para poder explicar lo que nos ha pasado, esas son. No le hemos dado a la educación el papel, el lugar que merece en una sociedad en que le urge transformarse, le urge crecer, le urge desarrollarse. No para ser millonarios, simplemente para ser gentes mucho más estables, más autorreguladas, más amables con el entorno, más satisfechas con su propia situación personal. No se trata de hacer otra cosa, se trata de mejorar a la sociedad en su conjunto. Me callo ahí. Sí, los estándares de vida de la mayoría. Enrique, por favor. Doctor, si me permite una ironía, afortunadamente eso ya va a terminar y vamos a entrar a otra era, porque la semana que termina se aprobó la nueva Ley General de Educación en la Cámara de Diputados, que bueno, finalmente va a poner orden y va a generar un impulso nuevo, a darle calidad, cobertura, financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ahí termino la ironía.
Su primera reacción, ¿qué es lo que piensa usted de esta iniciativa aprobada por los diputados, pero una mayoría abrumadora y que, bueno, sigue su trámite legislativo y va a ir a la Cámara de Senadores? En un bote pronto inicial a esta ley, ¿cuál es su opinión, doctor? Pues creo que con la ironía con la que usted empezó, yo debo de contestar de que mi primera impresión es que finalmente no nos fue tan mal como nos podría haber ido. O sea, la nueva ley no mejora en nada lo que venía sucediendo, no lo mejora, pero creo que cuando menos a la primera lectura que yo le doy, no la empeora. Creo que podría empeorar la situación y de hecho ese era el temor que había en muchos momentos, incluso cuando yo era un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, que ahorita voy a referirme a eso. Había mucho temor de qué es lo que podría regresar de la Cámara de Diputados de cualquier iniciativa que se mandara. Debo decir que en este momento lo que se regresó, cuando menos no me alarma, no me entusiasma, no me ayuda. Déjenme, si me permiten, decir una anécdota personal. En la administración pasada yo regresé de un casi semi-retiro a ocupar la posición de director general de Educación Superior Universitaria a invitación del secretario Choifet. Su invitación que me hizo, no la pude negar porque no podía rechazar la posibilidad de contribuir de alguna forma o de tratar de hacer algo para mejorar la educación superior de mi país. La única recomendación, mejor dicho, son dos, pero voy a decir una que es la que en cierta forma importa más. La única recomendación o la única petición que me hizo, por favor, ayúdeme, doctor Malo, a ver cuáles universidades están funcionando y cuáles no. Y me dijo muy claramente, no quiero rankings, no le estoy pidiendo rankings, le estoy pidiendo que me ayude a decidir qué universidades funcionan y cuáles no funcionan. 6 meses después hubo una primera reunión que se tenía con él, de todos los directores para hablar. Lo hacía por pedazos, por secciones de la Secretaría de Educación Pública, para hablar de cómo veíamos la situación. Me tocó a mí presentar cómo veía yo la Dirección General de Educación Superior Universitaria en la Secretaría de Educación Pública. Y lo que le dije, está ahí en las actas seguramente de la Secretaría, lo que le dije a su respuesta, a la pregunta que me hizo de cómo encontró la Dirección General. Debo decir que me dice cómo encontró, porque yo había sido 30 años antes director general de esa misma dependencia. Y le dije, pues le encontré, señor secretario, le encontré convertida en una pagaduría. No hay forma de modificar, de hacer cambios que mejoren la vida pública de las universidades. Obviamente no le gustó mi respuesta y dijo, con las pedradas que me acaba de echar el doctor Malo, sigamos adelante. Pero no eran pedradas a él, y él mismo los había rompido con nosotros en ese momento. Pero lo que yo quiero decir es que la situación que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales para poder modificar, para hacer política pública, para poder transformar lo que tenemos, que es verdaderamente compleja. Tenemos un sistema extraordinariamente suelto que cuesta mucho trabajo orientar y al mismo tiempo mantener principios que todos creemos que son válidos, principios de libertad de cátedra, principios de libertad de investigación, principios que lleven a que se expongan claramente las ideas y se discutan las ideas. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es una tarea verdaderamente difícil. Esto explica en buena medida por qué me quedo tranquilo de que cuando menos la nueva ley no cambiará nada, porque no cambia las reglas del juego, no cambia el qué esperamos de las universidades y con qué criterios asignamos recursos, qué forma les vamos a pedir a las universidades de calidad. Se sigue evaluando cosas que son instrumentales, no resultados de la educación. Se sigue evaluando fundamentalmente si se cuenta con el profesorado o si se cuenta con los alumnos o si se cuenta con las instalaciones. No si los estudiantes están aprendiendo, no si estamos compitiendo con ideas y con saberes. Entonces, mientras no podamos modificar eso, será muy difícil hacerlo.
Yo tuve la fortuna de intentar hacer algo con las universidades, que es llevarlas a reflexionar sobre eso. Trabajamos con miles de instituciones de educación superior durante ese periodo, pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de lo que de alguna forma representa estas cosas hacia el futuro. Tenemos que darnos cuenta que nuestro sistema de educación, todo, no nada más el de educación superior, todo, tiene que cambiar y cambiar profundamente. Tenemos que hacerlo entre todos. Y eso significa una tarea, un cambio cultural de una magnitud enorme. Un cambio cultural que tiene que llevar que por años, por lustros, se siga empujando ese cambio cultural. De otra forma, no se puede obligar a los maestros a hacer de repente cosas que no saben hacer, a tener formas de enseñanza que no pueden seguir, porque no las saben. Enseñamos competencias, por ejemplo. Ahora se dice que tenemos que enseñar a las personas a ser competentes. Yo creo en eso, es decir, soy uno de los creyentes en eso, que no tenemos que enseñarles tantos contenidos, tanta memorización. No es que haya que acabar con la memorización, lo que hay que acabar es con enseñar exclusivamente con base a contenidos y con base a la memoria. Las competencias es una buena alternativa para eso, pero el problema está en que enseñamos las competencias como si fueran una asignatura más. Enseñamos las competencias como si estuviéramos tratando de preparar teóricos de las competencias, en lugar de usar las competencias para que sean competentes los alumnos en las distintas cosas que queremos. La prueba de PISA, que es una prueba internacional, como ya todos conocen, es una prueba internacional que compara 80 y tantos países. Lo novedoso de esa prueba de PISA fue que inició en el año 2000 y lo que mide son competencias. No mide qué tanto sabemos recordar las fechas de nuestros héroes o de nuestros eventos. Mide qué sabemos hacer con ellas. Mide cómo podemos leer, cómo podemos comprender. Mide cómo podemos guiarnos o cómo podemos orientarnos en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros países. Mide cómo sabemos razonar, cómo podemos sacar conclusiones. Esas son las competencias. Pero por lo tanto hay que hacer competencias en virtualmente todas las áreas de conocimiento. El decirles a los maestros que ahora tienen que enseñar por competencias sin realmente prepararlos para eso es simplemente dorar la píldora. Es que los maestros van a hablar ahora de competencias en lugar de hablar de asignaturas o de materias, pero seguirán enseñando como asignaturas y materias. Y entonces estamos en un error. Y luego los evaluamos de la misma manera que evaluamos los contenidos, en lugar de evaluarlos por competencias. Pues no se puede. Por lo tanto, lo que quiero decir es que se tiene que trabajar por años. Lo hemos hecho con algunas universidades. No quiero decirlo no porque crea que esa universidad a la que me refiero no esté de acuerdo en que lo digamos públicamente, pero no creo que se trate de señalar universidades. Pero hemos venido trabajando con una universidad en particular, lo hemos hecho con dos, por años para poder cambiar la cultura de enseñanza de las universidades. Me temo que si no hacemos eso y si no profundizamos en que nuestros profesores sean verdaderamente letrados en el uso de las tecnologías de información, en que puedan tener un diálogo como el que estamos teniendo ahora, en que puedan entender lo que son gráficas, en que puedan transmitirles cosas a sus alumnos y decirles dónde pueden encontrar unas cosas, seguiremos teniendo profesores que están condenados a repetir lo que ya saben. ¿Qué es lo que pueden enseñar los profesores? Pues los profesores solo pueden enseñar lo que saben o lo que están haciendo. Rara vez podrán enseñar lo que se necesita para después. Y lo que nos pide el mundo moderno, lo que está pidiendo el mundo moderno a todos, es que enseñemos a los jóvenes y que los preparemos para un mundo en el que no sabemos cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser la política, cómo va a ser la sociedad, cómo van a ser las cosas, cómo vamos a trabajar, etc. Tenemos que preparar a esos jóvenes a tener capacidades para enfrentar esos nuevos mundos, no para repetir la ciencia del pasado. Claro que la tienen que saber, pero lo que es importante es que la sepan localizar en ese momento cuando la necesiten, no que se la aprendan de memoria, si la ciencia está cambiando continuamente. Entonces creo que tenemos un caso particular en que no estamos, como dije, no estamos tratando en serio a la educación. Creemos que es, como se dice en México, unas enchiladas, échame otra. Y vamos a cambiar ahora de enseñanzas por asignaturas a competencias pamplinas. Eso lleva años.
Afortunadamente, sí hay instituciones públicas y privadas que lo están haciendo. Son unas cuantas, pero lo están haciendo. Y lo están pudiendo hacer las privadas porque tienen mucho más libertad, pese a que están sujetas a una mayor vigilancia por parte de la Secretaría. Tienen mucho más libertad para las formas de enseñanza y tienen mucho más interés en tratar de lograr el mejoramiento de sus alumnos. Las públicas, porque algunas de ellas han podido, pese a sus comunidades, y las comunidades no es que sean malas, las comunidades es que son reacias, como cualquier persona, cualquier grupo, a cambiar, pero han logrado estas universidades el modificar las formas de enseñanza y las formas de trabajo para poder transformar la cultura de la enseñanza para una cultura del aprendizaje en que lo importante no es lo que enseñan los maestros, sino lo que aprenden los estudiantes, y a una cultura de la evaluación con base en evidencias. Si evaluamos con pura memoria, no tiene ningún sentido, no nos está dando más que un parámetro. No, se tiene que usar algo si no tenemos otra cosa, pero creo que es importante la enseñanza que nos dio PISA. PISA nos dice, no, evaluemos competencias, y las competencias se pueden medir de una forma diferente, y por lo tanto también hay que usarlo. Entonces, creo que mientras no cambiamos la forma de enseñanzas a aprendizajes y la forma de evaluar a evaluación de competencias, sino de contenidos, nos costará mucho trabajo cambiar nuestra educación superior y seguiremos dependiendo de los pocos faros de luz que dan algunos maestros, algunas instituciones y algunos gobiernos. Pero seguiremos muy rezagados, como las cifras que les acabo de mostrar. Nuestra educación superior no es atractiva, ya ni siquiera para nuestros amigos latinoamericanos. Ya el número de ellos que viene a México es cada vez menor y ciertamente no vienen a estudiar más que por algunas razones de carácter más personal que de carácter general. Mucho me temo, doctor, que no veo señales en el escenario educativo en México para hacer esa profunda transformación de la cultura educativa a la que usted se refiere. Si algunos que trabajamos en el ámbito de educación le teníamos esperanza a la reforma de la administración anterior en términos de elevar el nivel de preparación docente, evaluar permanente y sistemáticamente, remodelar los sistemas de estudio, pues la contrarreforma de esta administración dio para atrás en ese sentido. Déjenos aquí hacer una pausa, rápidamente vamos a mensajes, doctor, y regresamos con el señor Piz, por favor. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Informar con una visión social es lo más importante, lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20, con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábado, 5 de la tarde. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos.
Estamos de regreso en la silla roja con el doctor Salvador Malo haciendo una revisión del desafío y del reto que representa la investigación científica, la educación superior en México, en el marco de la reciente ley que se acaba de aprobar en el Congreso mexicano. Señor Piz, por favor, adelante. Sí, gracias, Leonardo. Nos dice el doctor que el número de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores es nulo en comparación con el tamaño de la población en México. Y yo le quiero preguntar, doctor, ¿qué implicaciones tiene la reforma que se hizo al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, precisamente, que esta reforma la puso en marcha el CONACYT, que de alguna manera le agrega cargas al sistema? Y la pregunta concreta es si se fomenta el desarrollo de la investigación en México, si tenemos una política científica propiamente dicha, y si con esta reforma también se complica o se facilita el ingreso, el reingreso, la permanencia o incluso la promoción en el sistema. Gracias por su pregunta. Siento que la actual reforma al reglamento del SNI, al SNI mismo, es una reforma más al reglamento. O sea, el SNI nació en 83, se anunció en 83, nació en 84, y de entonces a la fecha se han hecho muchas reformas. La presente no es una reforma que asuste demasiado, pero tampoco ayuda demasiado. Es una reforma que creo que simplemente modifica ciertas cosas para estar más a tono con la política nacional, la política del gobierno federal. No sé por qué en muchos años se ha pensado que el SNI es la forma de resolver muchos problemas de México. El Sistema Nacional de Investigadores es la forma de resolver muchos problemas de México. El SNI se presentó, se creó como una forma de resolver un problema. El bajo número, en ese momento sí uno, ahora son 33,000, pero el bajo número de investigadores con los que contaba México. Es para lo que se creó, es un instrumento, se creó como un instrumento. Y no sé por qué no se han creado más instrumentos paralelos para atender los otros problemas que se consideran importantes. Y se piensa mejor en modificar al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para así resolver esos problemas. Siento que eso no es la solución. La solución, como decía yo, es crear otros instrumentos fuertes y paralelos. Ya dije yo que en la administración pasada sí se había iniciado la administración con cambios importantes hacia lo que es el desarrollo de la investigación científica, cambios importantes que implicaban una mejor vinculación con los sectores de desarrollo industrial y desarrollo empresarial. Porque la innovación, por ejemplo, no es una cuestión de la idea de un individuo. Claro que sí, ahí está la idea, pero para que una innovación tenga éxito o para que un desarrollo tecnológico tenga éxito, intervienen muchísimos otros factores que son difíciles de medir en la forma que se mide la producción científica. Es como si pensara que podemos medir el impacto de estas en el desarrollo nacional. Claro que lo tiene, pero es un impacto que depende de muchísimas otras cosas. Los poemas, las poesías, depende de tantos factores como situación de lectura de lectores que pueda tener, editoriales, producción literaria, etcétera. Depende de muchísimas cosas. Lo mismo pasa con las innovaciones y con el desarrollo tecnológico. Lo que se puede medir con relativa precisión, porque son las reglas que están aceptadas por todos los investigadores de todo el mundo, es los trabajos de investigación y la calidad de esos trabajos. En otras palabras, sigo la analogía de la poesía, lo que se puede medir son el número de poemas y la calidad de los poemas. Eso sí se puede medir y se puede medir muy fácilmente o con relativa facilidad si las personas que toman parte de las decisiones son personas que saben lo que se está pasando en el avance del conocimiento en el mundo o en el avance de la poesía en el mundo, de las principales tendencias y reglas. Creo que el agregarle ahora otras cargas, algunas de ellas muy pesadas,
que se ponen ya casi como responsabilidad directa del SNI, es muy difícil. Miren ustedes, en la nueva ley, en los considerandos para el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, hay 8 considerandos. Cada uno de ellos involucra un conjunto de parámetros que deben ser orientadores de la toma de decisiones, orientadores de la investigación, orientadores de la política científica. Son tan variados que se está incluyendo cosas que realmente están fuera de lo que es la investigación propiamente dicha. Y eso lo único que hace es que confunde a los evaluadores, confunde a los posibles aspirantes a ser investigadores, porque ya no se sabe qué es lo que se dará a medir o cuál es el propósito del Sistema Nacional de Investigadores. Les pongo una lámina también para que la vean, en que les pongo simplemente 2 de esos considerandos, realmente hay 8, y les pongo las cosas que dicen. Algunos de ellos parecen muy naturales, convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad. Suena extraordinariamente bien, y lo mismo puede ser la divulgación de la ciencia y la tecnología con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad. Y así como esos, hay muchísimas frases puestas por ahí. El problema es cómo conjunta esto, cómo lo integran quienes van a hacer investigación o quienes quieren dedicarse a la investigación y quienes la van a evaluar, porque unos y otros van a reclamar o van a sustentar sus decisiones en torno a estas distintas y variadas expresiones de cuál es el propósito del Sistema Nacional de Investigadores. Eso genera una confusión sobre la esencia, sobre la naturaleza o propósitos del sistema y sobre lo que será importante para la evaluación de quienes pertenecen o quieren pertenecer a él. Y esta confusión evidentemente va a permear a todos los que están ahí. También hay un aparente exceso de requerimientos para los aspirantes a integrarse al sistema en cada uno de los diferentes nombramientos de investigador. Y digo aparente exceso porque nuevamente es una expresión mucho más prolija, mucho más extensa, mucho más amplia que la que había anteriormente. Y si bien se puede decir qué bueno que ahora se dicen con mayor detalle lo que son los requerimientos, la verdad es que no ayuda mucho, porque están en cierta forma calificando a esos requerimientos en un sentido o en otro con las frases que se utilizan. Y eso, estoy hablando del artículo 29 en particular, lleva varias páginas de su descripción, lleva nuevamente a una situación de ambigüedad, no a una de claridad. Y finalmente, algo que también decía en este momento Víctor Piz, es que concentra ciertas atribuciones y responsabilidades en la dirección del CONACYT. Un CONACYT que ya no se sabe cómo se va a llamar, porque ahora es el Consejo, ahora va a ser, o se dice que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades. Esta concentración de atribuciones y responsabilidades ciertamente yo la siento que va en detrimento de las que tienen o deberían tener los propios investigadores y los representantes de la comunidad científica en el desarrollo del SNI. Entonces yo creo que la única explicación para este cambio es, en el reglamento, es eso, el tratar de expresar más claramente lo que es la política nacional en este momento. Pero no sirve para nada, no ayuda a clarificar y tampoco parece que simplifica la operación. Es difícil comparar el reglamento hasta que no lo vea yo como está publicado en el diario oficial, pero ahorita, por ejemplo, se derogan 23 artículos, explícitamente se derogan, pero 20 de ellos no se mencionan, quién sabe por qué, pero no se mencionan. Hay saltos ahí inexplicables, pero esto no creo que sea una simplificación por las razones que ya les dije a ustedes. El estilo usado ahora es más prolijo que el anterior y desde desdoblar las oraciones para atender a las diferencias de género. Antes se decía él o la, ahora se dice el investigador o la investigadora, o mejor dicho, al revés, la investigadora o el investigador, y así a todo lo largo del documento.
Entiendo la razón para eso, y eso en cierta forma no cambia el contenido, pero lo que quiero expresar con ese simple ejemplo es que se acrecienta la dificultad de precisar cuál es el objeto mismo de la investigación que se está impulsando por el SNI, o como se le llame después, o cuáles las actividades que van a ser motivo de evaluación. Entonces yo creo que no era necesario este cambio para el funcionamiento del SNI, para la operación misma del SNI, para lo que se estaba buscando, pero se ha hecho, y cuando digo que se ha hecho, pues no creo que vaya a traer ninguna consecuencia, espero, mejor dicho, que no traiga ninguna consecuencia al evaluar. Y como creo que también dijo Víctor Piz, yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Entre más le carguemos al Sistema Nacional de Investigadores objetivos, tareas, principios, postulados, bases políticas, etcétera, más complicado lo estamos haciendo y más difícil va a ser que le atine a lo que tiene que hacer, que es lograr crear una masa de investigadores mucho más adecuada a nuestro país. Pero no solo, doctor, mientras más les carguemos, sino les cargamos más y les damos menos recursos, lo cual hace pues imposible la tarea. Nos quedan apenas 6 minutos para concluir. Yo les pediría que seamos muy puntuales. Enrique, por favor. Doctor, en toda la evaluación que hace, habría que agregarle un tema de coyuntura, que es la pandemia. Ya sabemos que en educación básica fue un desastre. Un verdadero desastre el impacto de la pandemia sobre la calidad, cobertura, contenidos, etcétera. ¿Cómo evaluaría usted, de manera breve, este impacto en la educación superior y la investigación? ¿Cómo van a salir estas actividades después de la pandemia? Hablando en términos generales, la pandemia ha significado un año perdido para los estudiantes. Más perdido en los de educación básica, como bien decía usted, que en los de educación superior, porque los de educación superior, algunos de ellos pueden continuar, tienen edad y capacidad para poder continuar, en algunos casos, algo de su educación. Pero yo diría, en términos generales, fue un año perdido, desgraciadamente, y no se lo puedo achacar, no se lo puedo atribuir al gobierno. Sí se lo puedo atribuir a los sistemas educativos y a los sistemas federales para la educación, pero es una pandemia que nos llegó de fuera y ha significado un año perdido en términos generales. Esa es mi observación. Creo que va a significar, por otro lado, que varias universidades van a desaparecer, públicas y privadas. Las privadas porque no pueden sostener colegiaturas cuando no están pudiendo dar una preparación adecuada. Las públicas porque algunas de ellas están en problemas muy serios y seguramente la pandemia lo único que ha hecho es agravar algunos de ellos. Creo que la única ventaja que yo le puedo ver a la pandemia, que ha traído la pandemia a la educación superior y creo que también a otros niveles, es que ha familiarizado más a muchos de los profesores en el uso de las tecnologías de información. Eso, de alguna forma, creo que implicará que los profesores para el siguiente año estén en mejores condiciones que en el año pasado. Pero no quita mi aseveración de que se perdió un año. Muy claro, doctor, coincido con usted. A lo mejor el clavado obligado al uso intensivo de tecnología en la pandemia puede ser una de las pocas ventajas que esta etapa nos ha dejado. Víctor, rápidamente, por favor. Sí, rápidamente, a propósito de la pandemia, creo que la comunidad científica debe ser un actor relevante en este momento. No debería tener un rol clave en la transformación que el presidente quiere hacer de México, doctor. Desde luego, creo que se podría invitar a la comunidad científica a participar en muchísimas de las acciones que quiere hacer la administración actual y el presidente actual. Ciertamente creo que muchos de los científicos de México, de los investigadores mexicanos, estarían incluso culturalmente y políticamente interesados en participar. Y los demás también estarían interesados en participar, aunque no compartan la visión de país que quiere el presidente actual. Pero creo que todos ellos estarían en la mejor disposición, unos y otros estarían en la mejor disposición de participar
en esas decisiones y en esos problemas. Lo digo yo cuando estoy hoy en una etapa de salida, es decir, no estoy poniéndome como parte de ese grupo. Estoy hablando de ese grupo al que yo observo y conozco, y creo que ese grupo podría y querría participar en un desarrollo mayor de las políticas del presidente. Y podría aportar, evidentemente, cosas interesantes y útiles para esas políticas. Lo digo por las señales que veo, doctor, pero tal parece que del otro lado no hay el mismo interés, porque pues no hemos visto la convocatoria, la formación, la invitación por parte del gobierno a un comité científico, a las voces experimentadas de la ciencia. Ni siquiera con la crisis sanitaria de la pandemia ha sucedido. Tal parece, lo digo yo, doctor, pero que al gobierno esto de la ciencia, del conocimiento, de la educación superior, de los posgrados, no lo considera prioritario, doctor Malo. Me temo que estoy de acuerdo con usted, es decir, que yo concuerdo con lo que acaba usted de mencionar. No veo que la ciencia, la investigación y desgraciadamente tampoco la educación sean elementos prioritarios de nuestro gobierno actual. Lamentablemente. Conclusiones, señor Quintana, por favor. En una entrevista reciente que Andrés Oppenheimer le hizo a Bill Gates, le preguntó que qué le recomendaría al presidente López Obrador. Y fue terminante: invertir en educación, olvidarse del petróleo, las refinerías e invertir en educación. Bueno, después de escuchar al doctor esta noche, creo que entendemos por qué esa recomendación del señor Gates. Gracias por estos minutos, doctor Malo. Gracias a ustedes, ha sido un gusto participar. Don Víctor Piz, por favor. Sí, coincido. Hoy más que nunca tendría que estar muy vigente el principio de la ciencia al servicio del país. Y creo que la exposición que nos ha compartido el doctor Malo esta noche, sin duda lo deja perfectamente claro. Gracias, doctor. Gracias a usted. Hasta luego. Fíjese, doctor, que en materia educativa hablamos mucho y hacemos este comparativo con el que usted inició en el caso de Corea del Sur, y la enorme disparidad y diferencia a lo largo de 5 décadas, de 6 décadas ya, en todos sentidos, no solamente en términos de investigación científica, pero cosas como camas de hospital, acceso a agua potable, calidad de vida, ingreso per cápita. Y es un país que hizo una definición muy clara y un proyecto de invertir en educación, y hoy vemos los resultados. Nosotros pues nunca en esta politiquería partidista de los colores que sean, y del gremio del magisterio, pues nunca consideramos esa como una prioridad máxima, y hoy vemos las diferencias. Doctor Malo, le agradezco profundamente la generosidad de su experiencia, de su sabiduría para compartir con la audiencia. Estaremos en comunicación muy pronto y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Señor Piz, gracias, buenas noches. Señor Quintana, muy amable, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención, por habernos acompañado. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Nuestro deber como periodistas es poner la verdad al servicio del bien común y dar espacio a todas las voces. Desde los medios de comunicación puede hacerse mucho para construir una sociedad más libre y mejor informada.